¿También te gustaría celebrar un funeral por la era de Gutenberg? ¿Eh? ¿Me puedo sentar contigo? Así que eres un escritor que no escribe. Por el momento. ¿Por? ¿Tú también escribes? Cosas aquí, cosas allá. Nada concreto. Ah. ¿Le ofrezco algo? Sí, ¿me puede traer una malteada bien fría de vainilla? No, mejor de chocolate. No, no, sí, mejor de vainilla. Gracias. Enseguida. ¿No tienes frío? Termodinámica básica, joven. No, la verdad es que llevo como 20 días queriendo una malteada de vainilla. ¿En qué estábamos? Ah, pues en que todos terminamos en pelotas, no la chica sale con una amiga. No, estábamos diciendo que eres un escritor que no escribe. Bueno, no hay mucho que decir. A veces quisiera escribir sobre todo y también hay ocasiones en donde no quisiera haber aprendido a escribir. Ya. A mí me gustaría hacer algo de cine. ¿Te has hecho algo de eso? A veces. De hecho, justo esto es muy cinematográfico. Tú eres lo cinematográfico. Creo que ya dejó de llover. Ya no escucho cuando los coches hacen un... ¿Cómo se dice? Cuando ¿Qué cosa? el agua hace... No sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas. Salpicar. ¿Salpicar? ¿Qué? ¿Cómo eso va a ser salpicar? ¡Está clarísimo! Ay, muy. Bueno, voy al baño y luego podemos irnos cada quien por su lado. ¿Y por qué mejor no seguimos platicando por ahí? Lo voy a pensar en el baño. Ok. No vayas a dejarme con toda la cuenta, ¿eh? Creo que deberíamos conocer nuestros nombres. Cecilia. Andrés. Mucho gusto. ¿Viste eso? ¿Qué? Allá hay atrás del coche una pareja teniendo sexo. No. Te lo juro, la mujer estaba ahí apoyada en el... Ay, ¿cómo se llama? ¿En dónde está el motor? Ajá. Bueno, estaba apoyada ahí, el hombre estaba atrás. Ya sabes. Ay, Bueno. En la Ciudad de México todo entra en el rango de lo posible. Ay, ¿Has tenido sexo en lugares públicos? no. 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 No, que yo sepa. No. ¿Me estás mintiendo? Bueno, solo cuando quiero decirte la verdad. Vaya, un poeta. ¿Y tú? ¿Has tenido sexo en lugares públicos? Como puede que sí, puede que no. Vaya, vaya, ¿eh? Cecilia y el sexo de Schrödinger en lugares públicos. Fíjate que por un tiempo... Ay, no sé ni por qué te estoy platicando esto. ¿Qué? Estaba desconectada de mi cuerpo. Sufría la sola idea del sexo. Pero poco a poco lo he ido resignificando y me gusta ir a mi ritmo y saber qué y cómo me siento mejor. Qué bien.
Pues fíjate que yo por un largo rato pensé que tener mucho sexo me haría escribir. Hasta que me di cuenta por una serie de cuentos que tenían como tema central el sexo, que terminé escribiendo sobre mujeres con las que nunca me acosté. Buscabas algo más, algo que te alejara de ese hueco que deja tener mucho sexo sin conexión emocional. Sí. Pues yo he de confesar que he tenido relaciones enteras, solo para no estar triste. Wow. ¿Siempre ellas han decidido irse? Las que he amado, o por lo menos las que me han importado, sí, se han ido. Yo no sé irme. Pues supongo que si se fueron es porque se acabó el amor. Es difícil, ¿no? Irse. Aunque ya no ames al otro. Lo es. Es un tema complicado. El amor. A mí me gusta ver el mundo al lado de alguien más. Me gustan las formas hipotéticas de amar a alguien. Hacer planes, aunque no se cumplan. Estar encerrada en un abrazo. Pero a veces las cosas no funcionan. Y se acaban. Pero eso suena como si dijeras que no te interesa que nadie conozca todo de ti. Sí, digo, para mí el amor sincero es cuando conoces el lado más oscuro de alguien y aún así decides establecerte con ella. Es muy fácil irse cuando las cosas se complican. ¿O no? Pero eso es un amor muy pasional, ¿no? O sea, se dice que es el único y el que tiene más valor. Y por ejemplo, del amor leve se dice que es muy simple e insignificante. Ujú. Pero yo creo que el amor leve es algo positivo. En el sentido de que hay más autodominio y libre albedrío. Es más inteligente. Mientras que el pasional es a lo bruto y visceral, dependiente del otro. Todas mis relaciones amorosas han sido así, Andrés. Cada quien vive su vida y si coincidimos, está bueno. Ok. Pues para mí el amor nunca es leve. O sea, el amor es poderoso, tiene gravedad. Eh, los que debemos de ser ligeros somos nosotros para dejarnos arrastrar por su fuerza. ¿Para qué nos resistimos? Yo no digo que se ame menos en lo leve que en el peso. Perdón, pero es que me parecen absurdas esas clasificaciones. Sí, o sea, ¿para qué o por qué nombrar el amor de otra forma? El amor es el amor, punto. O sea, la revolución está en nombrarlo como es. ¿O no? ¿No te parece que sea un logro que vale la pena luchar? Nos pusimos muy serios, ¿no? Qué barbaridad. Sí, ¿verdad? Deberíamos de quitarle lo solemne a esta conversación. Al final todo es leve y breve. Me gusta ser breve. Que todo sea breve antes de darnos cuenta que no somos poesía. Te juro que puedo hacerlo. Te juro que... ¿Tú sabes chiflar? No. Lo voy a lograr. Vas a ver. Ok. Y cuando pueda, te vas a arrepentir de no haberme creído.
¿Estar conmigo te recuerda a algo? ¿A alguien? Pues, la verdad no. No tengo muchos recuerdos aquí. Mejor, ¿no? Los recuerdos duelen. Sí. Luego cuando llegan te das cuenta que llevan mucho tiempo doliendo. El recuerdo, entonces, sería el lenguaje del dolor. Pues entonces yo destruiría la torre de Babel de mis recuerdos. No quiero que nadie sea capaz de comprender el idioma que hablan. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay de terrible más allá de tus recuerdos? Muchas cosas, Andrés. Muchas cosas. Pero ahora no quiero recordar. El presente está siendo lindo. Eres solitario. ¿Tú qué crees? Que lo sobrellevas bien. Pues me gusta mi soledad. Así ha sido toda mi vida. Una soledad tras otra. Pero hay soledades terribles. Supongo que a nuestra edad nadie sabe del dolor. A mí la gente me vacía, ¿sabes? Después de un rato necesito estar sola para volverme a llenar. A esto se le llama enmarcar el objeto del deseo. Ah. Porque sé que me quieres dar un beso, pero no va a pasar. ¿Qué segura? Estoy pensando en que cambiaría todos los libros de Vilamatas por un beso tuyo. ¿Ah, sí? Ujú. Sí. Y si me lo llego a topar, le voy a decir: oye, Enrique, cambié todos tus libros por un beso. Y yo, no suyo, tuyo. Sí, ya lo arreglé. Andrés, ha sido un día muy bonito, Sí. pero siento que ha faltado algo. ¿No estás bien? Gracias. Fue mi única asignatura en la universidad. ¿Te puedo besar otra vez? Se está haciendo tarde. Sí. Y hay que irnos. ¿Todo bien?
¿Te molesta si compartimos coche? Ok. ¿No te parecen un tremendo absurdo las relaciones? Uy, yo soy terrible para las relaciones. Ninguna me ha funcionado. Y he intentado de todo. Monogamia, poliamor, comunidades sexuales, zoofilia, necrofilia, amor propio, dignidad y hasta cambiar de afore. Y ninguno me ha funcionado. Es broma con lo de la zoofilia, ¿eh? La necrofilia, no tanto. Es que la soledad está cabrona. Es juego. ¿Eh? Creo que debería irme. Señor, ¿me puede bajar aquí? Gracias.